Entonces, como dijimos, hoy nos compete el tema, los agentes causales de la enfermedad, y en este caso haremos referencia a los agentes, perdón, acá son bióticos, no abióticos, a las bacterias. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que estamos observando acá? Bueno, importante saber reconocer colonias, el aspecto que tienen ellas, porque en algún momento cuando uno hace un muestreo y análisis de las respectivas muestras, observa, sobre todo en laboratorio cuando hace los aislamientos, las colonias típicas de los agentes causales. Como podrán ver, y estamos de repaso, las colonias difieren en cuanto a color, en cuanto a la forma que tienen estas, si son colonias planas, si son colonias elevadas, si son colonias con otro tipo de aspecto. ¿Sí? Por ejemplo, estamos viendo lo que podría ser una pseudomona, lo que podría ser una santomona. Y en las figuras de abajo estamos observando lo que serían esas pequeñas gotas de aspecto aceitoso, de una consistencia o de una viscosidad más o menos notable, que corresponde a lo que sería el signo de las bacteriosis. ¿Sí? Recuerden que bacteriosis son todas las enfermedades causadas por bacterias. El signo, como ya lo estudiaron, o el único signo que presentan las bacterias, es la soleá. ¿Sí? Es exudado bacteriano, resto de célula muerta y presencia de bacterias vivas y muertas. Bien, a modo de introducción, continuemos. ¿Qué podemos decir de las bacterias? Bueno, ¿son importantes, no son importantes? ¿Qué sucedió a lo largo de la historia? Bueno, sí, las bacterias, al igual que todo organismo fitopatógeno, son importantes simplemente, como bien está puesto acá, por las pérdidas económicas que producen. Al igual que otros, al igual que lo que sucede con los hongos, las bacterias están presentes en todo el ciclo productivo, en cada una de las etapas del ciclo productivo que se lleva adelante. Por ejemplo, podemos tener pérdidas que ocurren con la semilla, ya que las bacterias están asociadas a ella, en algunos casos, no en todos. Tenemos la presencia de bacterias en los almácigos, presencia de bacterias en estado más avanzado, y ya vamos a ver que también en etapa de cosecha y transporte y almacenamiento están presentes las bacterias. Es decir, que son en este caso enfermedades bacteriosis de post cosecha. ¿Qué otra cosa podemos decir con respecto a las bacterias? Bueno, vamos a ver que las bacterias están presentes tanto en el suelo como en la parte aérea de la planta, y en función a eso también se la puede clasificar, que luego lo vamos a ir viendo cómo es esta clasificación. ¿Por qué también son importantes? Se diseminan fácilmente. ¿Cómo se pueden diseminar? Bueno, desde la misma semilla, por contacto de herramientas de trabajo que no han sido desinfectadas correctamente. Entonces la bacteria puede ir pasando de planta en planta y se van diseminando. Si hablamos de que, como dijimos anteriormente, de enfermedades o de bacteriosis en post cosecha, por supuesto que también son importantes, sobre todo en la parte de transporte, que se puede movilizar de una región a otra llevando a las mismas. Y en cuanto al manejo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué acá menciona que es un manejo complejo? Simplemente porque una vez que la bacteria ingresa a la planta, es difícil poder, en realidad no existen los productos químicos que existen para el control de las bacteriosis, no son tan eficientes como podría ser el uso, por ejemplo, de un fungicida para controlar hongos. El manejo cultural, los manejos físicos, los manejos de otro tipo, sí se hacen difícil o no son tan eficientes. Por eso es que hablo de un manejo complejo. El manejo más bien pasa por un aspecto preventivo que de un manejo ya para dar una solución definitiva. ¿Qué son las bacterias? Algunos conceptos para repasar que ustedes ya lo conocen, lo tienen desde microbiología, así que son cuestiones puntuales. Las bacterias son organismos procariotas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los organelos que presentan dentro del citoplasma en la célula bacteriana no están rodeados por un núcleo, es decir, que no están diferenciados unos de otros o separados, como en el caso de los eucariotas. Son microscópicos, es decir, que necesitamos sí o sí de un material, de un instrumental de aumento como un microscopio óptico, con un buen aumento para poder observarla. Son unicelulares y su núcleo no está organizado.
En cuanto a su material genético, pues, se presentan ADN y pequeños ribosomas. Realizan actividades complejas, ¿por qué? Porque ellas mismas pueden realizar todo el metabolismo, del cual van a obtener la energía para poder sobrevivir, reproducirse o multiplicarse. Y también presentan, en algunos casos, algunas bacterias, flagelos que le permiten movimiento para trasladarse de un lugar a otro. Ya vamos a ver cuáles son esos componentes que presentan la célula bacteriana que le permiten realizar este movimiento. Pueden intercambiar información genética con sus pares, es decir, que hay recombinación genética, y se mueven de una célula a otra a través de los plasmodemos. También se pueden comunicar con otros individuos de la misma especie a través de señales bioquímicas, es decir, que responden a los estímulos de quimiotropismo. En cuanto a las bacterias fitopatógenas, ¿qué podemos decir? Bueno, hay toda una clasificación taxonómica en cómo se la pueden dividir, hay clasificaciones nuevas. Para aquellos que están leyendo el Agrios, que está en la versión en castellano, la clasificación taxonómica no es la más actual, así que les recomiendo que consulten algo más actualizado. Entonces las bacterias fitopatógenas se pueden clasificar en lo que son eubacterias y separarlo de lo que son los molicutes. Las eubacterias, para diferenciarlo de las otras, poseen pared celular rígida. En función a la composición de la pared celular, bueno, ya vamos a ver que la podemos clasificar en dos grandes grupos. ¿Para qué sirve la pared? Bueno, en este caso es lo que le da la forma y la resistencia mecánica al choque osmótico. En cuanto a los molicutes, ¿sí?, que es la otra gran división que presentan las bacterias fitopatógenas, es que estas no presentan pared, por lo tanto, sí son sensibles a cualquier cambio de presión osmótica, de pH, y en este caso son muy difícil poder cultivarlas. ¿Sí? Solamente los espiroplasmas pueden cultivarse en medios de cultivo en laboratorio, mientras que los fitoplasmas no se pueden cultivar. Hay bacterias importantes en todo el mundo. A modo de ejemplo, tenemos lo que es Erwinia milobora, que es el tizón, y acá comenzamos de nuevo a relacionar lo que es la sintomatología típica de lo que causa algunas bacterias en función al nombre común que tiene la enfermedad. Por ejemplo, Erwinia milobora produce el tizón de fuego de los frutales de perales y manzanos. Es decir, que ya esta bacteria nos está diciendo que causa un tizón en la parte foliar. Luego tenemos lo que son Pectobacterium carotoborum, está relacionada, sobre todo la subespecie Carotoborum, está relacionada con las podredumbres en post cosecha, afecta numerosos hospedantes, por eso que no ponemos uno en particular, y también lo van a encontrar aquellos que están leyendo el Agrio en versión castellano como Erwinia carotobora, ¿sí? Pero eso fue actualizado, y ahora hablábamos de que corresponde a Pectobacterium. Otras enfermedades importantes y que sí tenemos presente en nuestra región, lo que es la región citrícola, en Salta, bueno, toda la región citrícola del NEA y del NOA, afectada por la cancrosis, que es Xanthomonas citri, subespecie citri. Como bien dice su nombre, el síntoma típico es el cancro que puede estar presente tanto en frutos, ramas y hojas. Luego tenemos aquellas bacterias que son vasculares, como por ejemplo Ralstonia, Solanacearum, que afecta al banano y que producen marchitamientos vasculares. Tiene también distintos hospedantes o varios hospedantes de Ralstonia, pero siempre relacionado con una bacteriosis de tipo vascular, es decir, que está afectando el tejido vascular o el sistema vascular. Agalla de corona, Agrobacterium tumefaciens, ya la conocen, digamos el ejemplo más típico de lo que es el transporte del plásmido para desencadenar el desarrollo de esta agalla a nivel de raíz o del cuello de la planta. Y también tenemos otras bacteriosis o bacterias que producen enfermedad vascular, que es Clavibacter michiganensis,
que produce el cancro bacteriano del tomate, como dice su nombre. Puede producir cancro en los tallos, en las ramas, pero también puede producir como sintomatología manchas sobre los frutos que luego evolucionarán a pequeños cancros. La diferencia entre Clavibacter y Ralstonia, que las dos son bacteriosis vasculares, es que Ralstonia es gram negativa y Clavibacter es gram positiva. ¿Qué otras enfermedades importantes? Xylella fastidiosa, la clorosis variegada de los cítricos, la enfermedad de Pierce en vid. También tenemos el amarillamiento letal del cocotero, pero acá le hacemos referencia a lo que son los fitoplasmas, candidatos fitoplasma. ¿Sí? Y en lo que, hablando de fitoplasma, algo que tenemos en alerta en nuestra región es el famoso HLB, ¿sí? Que es el guanglonbin o ex-greening de los cítricos, que este fitoplasma, candidato Liberibacter, es transmitido por un vector que es una chicharrita. Actualmente la chicharrita está presente en nuestra región, tenemos hospedantes alternativos como el mirto, pero no está presente lo que sería el fitoplasma en sí, así que la enfermedad aún no se ha manifestado. Algunos ejemplos, ¿sí?, de podredumbre en post cosecha por Pectobacterium carotovora. Estamos viendo cómo produce esa pudrición húmeda o podredumbre húmeda, blanda, ¿sí?, en el fruto de pimiento, en lo que es el apio y lo que también afecta al tomate. Todas presentan características muy similares. Al comienzo es un síntoma que se asemeja a una ampolla, es blando, de aspecto acuoso, que rápidamente, por acción enzimática que degrada lo que es la laminilla media, esta sintomatología avanza rápidamente sobre el órgano afectado y adquiere este aspecto. Una podredumbre húmeda que luego se termina por romper lo que es la epidermis y libera todo el exudado bacteriano, con restos de tejido, por supuesto, vegetal. Lo mismo sucede lo que están viendo acá. ¿Qué es lo que pasa con las podredumbres? Bueno, es importante hacer un análisis rápido o al inicio, cuando uno observa esta patología, porque posteriormente puede haber ingreso de otras bacterias saprófitas y de otros hongos oportunistas que complican el diagnóstico correcto. Esto es lo que hablamos de Xanthomonas citris, su especie cítrica, la cancrosis de los cítricos. Ustedes la conocen, hoy por hoy, bueno, que estamos justo en la época de los cítricos. ¿Sí? Esto se observa mucho, sobre todo en los pomelos, grandes cancros, que son heridas suberizadas, hendidas. Lo mismo se lo puede observar en la naranja, en las ramas y también en la hoja. En la hoja también es una lesión corchosa, suberizada, que puede estar acompañada o no, en algunos casos, dependiendo del tiempo que lleva ese cancro en sobre la hoja, puede estar acompañada por un halo amarillo. ¿Sí? ¿Importante esta enfermedad? Sí, fue importante porque avanza rápidamente y una vez que avanza o se instala sobre los montes frutales y no se hace un control correcto, bueno, sucede esto, quedan bastante notorios los rodales en esta vista aérea de lo que fue erradicar plantas para poder controlar la enfermedad. Hoy por hoy no es tan complicado ni tampoco se llega a esto, a no ser que, bueno, uno se deje estar varios años, se puede llegar a esto, pero hoy por hoy, con el manejo cultural, sobre todo podas y manejo químico, se controla de manera muy eficaz lo que es la cancrosis. Esto es lo que hablábamos del cancro o marchitamiento bacteriano del tomate, que es Clavibacter, ¿sí?, donde al ser una bacteria que afecta el sistema vascular, lo que se observa en primera instancia es un amarillamiento de la planta, posteriormente esa clorosis pasa a ser un marchitamiento notorio, y en algunos casos, si la enfermedad sigue avanzando y la planta sigue viva, se va a poder observar lo que son las lesiones correspondientes a los cancros en los tallos. Y si está en etapa de fructificación, se podrán observar las manchas típicas de esta enfermedad en los frutos.
Bueno, esto es lo que hablábamos del HLB, ¿sí? Candidato Liberibacter. ¿Sí? Hay varias especies en el mundo, o 3 especies, Liberibacter asiático, la americana y la africana. Todos son candidatos Liberibacter. Todas producen lo que es HLB con más o menos agresividad dependiendo del continente que están afectando. Este es Diaphorina citri, la chicharrita de la que hablamos, la que es el vector, ¿sí? que cuando se alimenta y la planta está enferma, adquiere el fitoplasma y lo lleva en el interior de su cuerpo, que cuando se transporta o vuela hacia otra planta puede transmitir el fitoplasma a una planta sana. Síntoma característico de lo que es el HLB es esta decoloración amarillenta progresiva que va desde el ápice de la planta hacia la parte basal, es decir, que es una muerte descendente o también conocido como dieback. Este es uno de los síntomas, de los tantos que puede tener esta enfermedad. Que cuando estudiemos las enfermedades por grupo o por cultivo, vamos a hacer referencia en mayor detalle en lo que es el HLB. Una clasificación a grandes rasgos de lo que es la taxonomía de las bacterias. El filum, ¿sí? Puede ser proteobacteria o actinobacterias. Las protobacterias corresponde todo al grupo de lo que son bacterias gram negativas, y la actinobacteria corresponde todo al grupo de lo que son gram positivas. Y para diferenciarlo de aquellas que presentan pared, es decir, gram negativa y gram positiva, tenemos la clase Molicute, que son las que no presentan pared y que sí involucra a lo que son los espiroplasmas y a los fitoplasmas. Una aclaración, acá dice candidato fitoplasma. La aclaración dice que los procariotes que no se pueden cultivar in vitro, es decir, que no lo podemos aislar y multiplicar en laboratorio, se denominan candidatos, más un género propuesto. Es decir, que se propone al género fitoplasma. Eso quiere decir candidato fitoplasma o candidato Liberibacter. Se propone al género fitoplasma o se propone al género Liberibacter. ¿Sí? Que quede claro, porque cuando veamos fitoplasma todos son candidatos. Hasta que no se determine con exactitud a qué grupo pertenece, seguirán siendo candidatos. Bueno, un esquema tomado de Agrios, ¿sí? De la última versión en inglés, donde presentan la morfología y algunos síntomas que están asociados a estos géneros. En cuanto a la morfología, ustedes ya saben, pues ya lo estudiaron, en microbiología, que las bacterias pueden ser baciliformes, pueden ser esféricas en forma de coco, pueden ser filamentosas, ¿sí? Como sucede en el caso de Streptomyces, que son filamentosas y se puede llegar a confundir como un micelio, pero es una bacteria filamentosa. En el caso de Agrobacterium, que es lo que ya conocemos, el género más conocido, porque son las que presentan por lo general los plásmidos, ¿sí? Que son ADN extracromosómico, ¿qué van a generar como síntomas o qué van a producir una planta? Las famosas agallas de corona, agallas en las ramas, en lo que es Clavibacter, que dijimos que es una gran positiva. Podemos encontrar las famosas manchas anilladas en la papa, ¿sí? Muchas veces aquellos que están acostumbrados a estar en la cocina, ¿no? Cuando parten una papa, observan ese anillo clorótico, mejor dicho, un anillo necrótico, que corresponde a la presencia de la bacteria, ¿sí? El sistema vascular del tubérculo. También puede producir, por ser una bacteria que afecta el sistema vascular, los marchitamientos. Y en algunos casos, como vimos también, lo que son las manchas en fruto que pueden evolucionar a pequeños cancros, ¿sí? También se relacionan con la sintomatología de Clavibacter a la fasciación. ¿Sí? Ustedes tienen descrito qué es una fasciación, así que no hace falta aclararlo. El género Erwinia, ¿sí? Que en algunos casos Erwinia sigue siendo como tal, como género Erwinia, y en otros casos, algunas especies particulares, Erwinia pasó a ser Pectobacterium, ¿sí? Así que cuidado con esto, para que no lo confundan. ¿Qué produce el género Erwinia? Bueno, producen la esclerosis, marchitamiento, y también producen lo que son las pudriciones húmedas, ¿sí? En distintos órganos de la planta.
el género Pseudomonas. También tenemos las manchas foliares, producen las agallas en la parte de la rama, por ejemplo en el olivo, que produce la tuberculosis del olivo, ¿sí? Son agallas más pequeñas comparadas con la agalla de corona, producen marchitamiento en la banana, bueno, entre otros. Xanthomonas, lo mismo, afectando la parte aérea, produciendo manchas foliares, pueden producir en algunos casos lo que es la muerte de las nervaduras con esa coloración negra, una necrosis muy marcada, que más que un color marrón, como bien dice acá, las nervaduras se toman el color negro. ¿Sí? Puede haber pudrición de los bulbos, ¿sí? En algunos casos, como en el caso de los cítricos, también generar cancros. Y en cuanto a streptomyces, lo más típico es observar la sarna de la papa. Síntoma típico, la sarna. ¿Sí? Es producido por un mecanismo de hipertrofia y hiperplasia en la zona afectada que va a llevar un agrandamiento de esa zona y que posteriormente se rompe y suberiza. ¿Sí? Típico síntoma de la sarna. Cualquier cosa me paran y me preguntan. No sé si me están escuchando o voy solo, no sé. Parece que solo, Bruno. Bueno, sigo solo entonces. Gracias, Luis, por estar ahí. Bueno, la composición de la célula bacteriana. ¿Cómo está compuesta una célula bacteriana? Bueno, si lo analizamos de la parte externa hacia la parte interna, lo primero que observamos con esta coloración amarilla es lo que corresponde a la cápsula. La cápsula no es otra cosa que una porción, no es una porción, corresponde a la parte que le da protección a la bacteria contra las condiciones ambientales que le son desfavorables, como por ejemplo las altas temperaturas, y evitar la desecación, las radiaciones, y que está compuesto, que le sirve como protección, y que está compuesto por polisacáridos. Acá dice glicocáliz o cápsulas. El glicocáliz también es una capa de polisacárido, pero más laxa, que está más relacionado a la función de adherirse en la superficie del tejido vegetal o del sustrato, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Glicocálido y cápsula cumplen la misma función. De manera más interna, lo que es por debajo de la cápsula, encontramos la membrana externa. Luego tenemos un espacio periplasmático, y seguido de eso viene lo que son los peptidoglicanos o exopolisacáridos, ¿sí? Luego tenemos lo que es la membrana citoplasmática, y ya en el interior tenemos, bueno, todos los organelos, que por ejemplo tenemos material genético, cromosómico, genóforo, ¿sí? Tenemos granos de glutina, granos de glucógeno, ¿sí? Los ribosomas, y que a partir de lo que es bueno, la membrana citoplasmática, dará origen a ciertos apéndices o apéndices, como por ejemplo los flagelos, ¿sí? Y a otros tipos de apéndices llamados pilis o fimbria. ¿Qué función cumplen los flagelos? Bueno, esta justamente es lo que le permite dar el movimiento a la bacteria, sí, con movimientos vibratorios o ondulatorios, mientras que los otros apéndices llamados pilis o fimbria están relacionados con lo que es la conjugación bacteriana relacionado a la reproducción. Y mientras que la fimbria, estas están relacionadas o cumplen la función de reconocimiento de la superficie y sustrato. Las pilis cumplen más función, una función sexual en lo que es la conjugación bacteriana. Bueno, para hacer un poquito hincapié en lo que es, lo que es la pared celular. Recuerden que en función a cómo está compuesta esa pared celular, Profesor, ¿sí? ¿Para qué sirve la fimbria? Vamos de nuevo. Me mareé.
Bien, tanto las pili, fimbrias y los flagelos son apéndices que tiene la célula bacteriana. Lo que son flagelos es lo que le permite dar movimiento a la bacteria, ¿sí? Desplazarse cuando hay una película libre de agua sobre la superficie en la que ellas se encuentran. Ese movimiento es vibratorio o ondulatorio. Mientras que las pili o fibras, que también son apéndices, la pili está relacionado más a los procesos sexuales, es decir, que se van a comunicar con otras bacterias, ¿sí? Pero que cumplen más la función o están más presentes cuando se produce la conjugación bacteriana, es decir, cuando se reproducen o multiplican. Mientras que las fimbrias, ¿sí?, es exactamente lo mismo, no cumpliendo otra función, sirve para el reconocimiento del sustrato donde ellas se encuentran. Entonces reconocen lo que es sustrato, superficies, para diferenciarlo de lo que es una pili que tiene otra función. No sé si te queda claro ahora. Sí, profe, entendí. Gracias. No estoy solo. Gracias. Bueno, ¿qué dijimos acá? La cápsula, los apéndices, la pared celular. Bien. Entonces estábamos con lo que es la pared celular, o pared de la célula bacteriana. La pared celular, que es toda la parte que este otro esquemita, ¿sí? Tenemos toda la cápsula del exopolisacárido, y acá observamos que tenemos la pared, todo pintado de celeste. Cuando la célula bacteriana se la somete a la tinción de Gram, estas pueden tomar cierta coloración, tomar la coloración de Gram o no. En función a eso se la clasifica como Gram positiva porque se tiñen, o Gram negativa cuando no lo hacen. ¿Cómo está compuesta la pared celular? Está compuesta por mureína o también denominado peptidoglicano. Lo que son Gram positiva, esa capa o esa pared celular tiene un alto contenido de mureína con respecto a lo que es una Gram negativa. Mientras que la Gram negativa no solo contiene una capa delgada o fina de mureína, sino que también está acompañada por esta porción que vemos de color rosado, que corresponde a una membrana externa de lipopolisacárido. Esa es la gran diferencia entre una Gram negativa y una Gram positiva. El resto de las células bacterianas es exactamente lo mismo, ¿sí?, en cuanto a su material genético o cromosómico o genóforo, y en cuanto al organelo que tiene en su interior. Tanto la Gram positiva como la Gram negativa va a presentar los flagelos, ¿sí? Pues, todos los tipos de flagelos que vemos, para darle movimiento, los que sirven para reconocimiento del sustrato de superficie y los que están relacionados a la conjugación bacteriana. ¿Qué es lo que pasa con Profe, los... disculpe, ¿puede volver a repetir el componente de la pared celular de las gram positivas y el de la parte rosa también de las gram negativas? Bien, tanto la Gram positiva como la Gram negativa, la pared celular está compuesta por mureína. Lo que varía entre la Gram positiva y la Gram negativa es la cantidad o el grosor de esa pared. La Gram positiva tiene una pared muy gruesa, mientras que la Gram negativa es fina. Pero a su vez, lo que es la Gram negativa está acompañada de una membrana externa que no posee la Gram positiva. Esa membrana externa es lo que está coloreado de este color rosa. Sí, rosa, ¿verdad? Y esa membrana externa está conformada por lipopolisacáridos. ¿Sí? Eso quiere decir. Gracias, profe. Nada. En cuanto a los flagelos, bueno, no todas las bacterias presentan los mismos tipos de flagelos en cuanto a número y disposición, sino que hay bacterias que no presentan flagelos, serán no flageladas, serán aquellas que presentan un solo flagelo en uno de sus extremos, denominadas monótricas, aquellas que presentan más de uno en un solo extremo, lofótricas, o aquellas que presentan a lo largo de toda su estructura distintos flagelos y se denominan perítricas.
Esto es para que cuando lo lean, muchas veces dice célula bacteriana, perítrica, y uno no sabe qué, bueno, simplemente para que se guíen, ¿sí? Que hace referencia a la disposición y número de flagelos. Esto es lo que es una fotografía de una fimbrias o pilis, ¿sí? Y que acá dice, son proyecciones que les sirven para adherirse a la superficie, por ejemplo, de la planta. También hay pilis o pilos, que son de fertilización sexual, que son los que se forman durante la transferencia de los plásmidos. Es decir, que cuando entran en contacto las pilis, permiten justamente ese intercambio de, en este caso de los plásmidos o material extracromosómico, que pasen de una célula a otra. Bueno, pasemos a lo que son las bacteriosis. La bacteriosis, como bien dice su nombre, son todas las enfermedades de las plantas que la producen las bacterias. Estas bacteriosis las podemos clasificar de tres formas distintas: las vasculares, parenquimáticas y las hiperplásicas. La más fácil de acordarse es la hiperplásica, que es la que siempre ponemos como ejemplo, la de Agrobacterium. No importa cuál de las especies de Agrobacterium, porque podemos tener la Lysogénesis, que no podemos tener la Tumefaciens, ¿sí? Aquella que van a dar, por ejemplo, Agrobacterium tumefaciens, la galla de Corona, que se lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué pasa con las hiperplásicas? Recuerden el síntoma de hiperplasia. ¿Sí? Están dando por un crecimiento excesivo del órgano afectado porque hay un mayor tamaño de las células que han sido afectadas y un mayor número de división de estas. Mientras que las bacteriosis parenquimáticas son todas aquellas que afectan tejido meristemático, tejido parenquimático, por eso que se la denominan parenquimática. ¿Sí? Los síntomas típicos que producen son las necrosis, manchas, tizones y podredumbres. Por ejemplo, Pectobacterium carotoborum, subespecie carotoborum, que es la que produce las pudriciones, por ejemplo, en el pimiento. Mientras que las vasculares afectan el sistema vascular, más específicamente lo que es el xilema. Y si está afectando el sistema vascular, ¿qué es lo que vamos a observar como síntoma típico? ¿Sí? Si afecta el xilema, quiere decir que la planta está de alguna manera, y digo de alguna manera porque puede estar más o menos impedida en absorber y transportar agua desde las raíces por todo el sistema xilemático. Entonces, si no puede hacer este transporte de agua o movimiento de agua, el síntoma típico que vamos a ver va a ser al inicio una clorosis seguido de un marchitamiento. Cuando uno hace un corte longitudinal de un tallo que cree que está afectado por una bacteriosis vascular, lo que va a observar es el oscurecimiento de esos vasos que están afectados. El ejemplo típico, bueno, en este caso una gran positiva, Clavibacter michiganense, subespecie michiganense, que es el cancro bacteriano del tomate. También puede ser Ralstonia solanacearum, que es una gran negativa. Bueno, ahora, ¿cómo pueden penetrar las bacterias en su hospedante para comenzar a generar la sintomatología que uno observa de estas enfermedades o de estas bacteriosis? Hay que tener bien claro que las bacterias tienen solamente dos caminos para poder ingresar en la planta. Una de ellas es por medio de heridas, o la otra a partir de lo que son las aberturas naturales. Cuando hablamos de aberturas naturales, haremos referencia a lo que son los estomas, los hidátodos, los nectarios, las lenticelas, y en algunos casos los estigmas de las flores. Y por otro lado dijimos que también pueden ingresar por las heridas. Las heridas estas pueden ser producidas tanto por el hombre o como cuando realiza los trabajos culturales, o también heridas producidas por algunos insectos. Este es un esquema también extraído de Agrios, donde se puede ver qué es lo que sucede con los estomas, qué es lo que pasa con las heridas, qué pasa con los nectarios
y en este caso con los hidatodos. En los estomas, uno... A ver, ¿tengo alguna imagen? No tengo. ¿Qué es lo que pasa con los estomas? Para que una bacteria pueda de alguna manera sobrevivir en la superficie del tejido vegetal, siempre tiene que tener una película de agua libre, que es lo que se denomina, que le permita movilizarse sobre esa superficie para poder llegar hasta un estoma. Por supuesto, ¿qué es lo que sucede con los estomas? Los estomas tienen las células guarda que van a permitir, en función a su turgencia o contenido de humedad, abrir o cerrar ese estoma. Pero cuando estos estomas están abiertos, las bacterias, por la dimensión que presentan estas con respecto al orificio del estoma, pueden ingresar fácilmente. Una vez que han ingresado al estoma y están en la cavidad subestomática, las bacterias comienzan a desplazarse o a colonizar el tejido de manera intercelular para posteriormente hacerlo de manera intracelular. Y es ahí cuando ya comenzamos a ver los primeros síntomas. Por eso es que este tipo cuando las bacterias ingresan por estoma, uno puede asociarlo con las manchas foliares, ¿sí?, que están distribuidas en cualquier punto de la lámina foliar. ¿Qué es lo que sucede con las heridas? Bueno, algo muy parecido con el estoma. La única diferencia es que si sacamos el estoma y generamos una herida, la bacteria hace exactamente lo mismo. Ingresa directamente, coloniza intercelularmente y posteriormente terminará afectando la célula de manera intracelular. Mientras que los hidatodos son aquellos que todos están ubicados en los bordes de la hoja o en el ápice de la misma, que cuando hay un contenido de humedad en el ambiente elevado, estos hidatodos permiten eliminar el exceso de agua que tiene en el tejido. Al eliminar ese exceso de agua, se forman en esos hidatodos estas pequeñas o microgotas, que uno muchas veces las puede observar, ¿no?, en las plantas que tienen en casa, en las macetas, que se forman esas gotitas, sobre todo a primera hora de la mañana. Esas gotitas es lo que permite que las bacterias ingresen por estos hidatodos y que comiencen a colonizar también de manera intercelular el tejido. ¿Qué es lo típico de observar cuando afecta la bacteria ingresa por hidatodo? Lo típico es observar esa lesión o esa mancha clorótica que luego se hace necrótica y que siempre es de manera descendente. Entonces eso nos da indicio de que puede ser una bacteriosis que ha ingresado por hidatodo. Los nectarios, bueno, también ocurre algo muy, muy similar. Bueno, ciclo de las enfermedades bacterianas. ¿Cómo sobreviven y qué es una fuente de inóculo? Acá hay que primero definir qué es una fuente de inóculo. Como dice su nombre, es el lugar donde la bacteria va a sobrevivir, mejor dicho, lo definamos bien, que es una fuente de inóculo. Primero, saber qué es un inóculo. Inóculo es toda célula o porción o el mismo patógeno que puede generar una enfermedad. Entonces, si es una fuente de inóculo, quiere decir que es el lugar donde se encuentra ese patógeno, parte de él, o algún tipo de estructura que sirva para sobrevivir o diseminarse la enfermedad. Entonces, como fuente de inóculo donde puede sobrevivir las bacterias, lo típico o lo más rico en nutrientes que tienen las bacterias para sobrevivir son las semillas. ¿Y por qué son importantes las semillas? Primero porque como dijimos anteriormente, es un medio nutritivo muy, muy rico que le permite a la bacteria sobrevivir mucho tiempo. Y luego, la misma semilla puede transportar esa bacteria a corta y larga distancia, es decir, que estamos diseminando la semilla por muchos lugares. Por eso es importante la patología de semilla y poder detectar la presencia de bacterias en la semilla. También tenemos que pueden sobrevivir sobre tejido infectado. Por ejemplo, estamos viendo acá una pudrición de esta porción de la hoja
que eventualmente, que por supuesto contienen la presencia de bacterias, y si este tejido continúa, si este tejido afectado continúa avanzando sobre la lámina foliar, por supuesto que la fuente de inóculo, es decir, que acá está el patógeno, está la bacteria, también va a sobrevivir porque va a pasar a tejido sano, si es que encuentra alguna abertura natural o herida, para seguir colonizando, es decir, que sobrevive sobre material vegetal enfermo. También puede sobrevivir sobre el rastrojo, es decir, que sobre las plantas muertas, la bacteria va a tener otro comportamiento. Puede permanecer en el suelo, sobre los frutos afectados que van cayendo. Por eso acá dice sobrevivir sobre el rastrojo, que pueden estar en superficie o enterrados. ¿Cuál es el mecanismo de sobrevivencia cuando está en el suelo las bacterias? No es un mecanismo que está totalmente definido, pero que pueden sobrevivir, eso sí está demostrado. Es decir, que el suelo también es una fuente de inóculos de las bacterias. ¿De qué otra manera también pueden sobrevivir? Bueno, dijimos sobre el tejido afectado, por ejemplo acá, en los cancros que se producen sobre las ramas, que es la cancrosis del ciruelo y del durazno, y en la cancrosis de los cítricos. ¿Sí? También el durazno afectado por las bacterias, la cancrosis de los cítricos también. Es decir, que las bacterias también sobreviven sobre esas heridas, sobre todo en los cancros que son heridas lignificadas. Otra forma de sobrevivir o de propagarse es a través del material vegetativo, ¿sí? Y también a través de los vectores. ¿Por qué el material de propagación vegetativa es importante? Y esto es una lucha constante, sobre todo con los viveros que no están autorizados por lo que es INASE o SENASA. INASE y SENASA, no, y SENASA. Porque muchas veces hay movimientos de plantas, sobre todo haciendo referencia a lo que es la cancrosis, lo que es también el HLB en los cítricos, se mueve material de propagación de una región a otra y estamos diseminando la enfermedad. Es decir, que la planta, quiere decir que la bacteria también sobrevive sobre material de propagación, no solamente sobre estaca, esqueje, sino también en todo aquello que corresponde a bulbos o rizomas, en este caso, a plantas injertadas. ¿Cómo se dispersan las bacterias? Bueno, una vez que llegaron al tejido y lo afectaron, comienza lo que es la dispersión, ¿sí? Para poder colonizar tejido sano. La dispersión puede realizarse por medio de agua, por medio de las herramientas, animales y a grandes distancias, como dijimos anteriormente, que corresponden a la semilla y todo tipo de órganos de reproducción vegetativa. Cuando hacemos referencia a dispersión por agua, bueno, dependiendo si son bacterias que pertenecen o bacterias que habitan en el suelo o que están en la parte aérea de la planta, hay que tener en cuenta, por ejemplo, si hablamos de bacterias que están en el suelo, al sistema de riego, que si es un suelo que está constantemente con agua, va a permitir el movimiento de esta bacteria, y está muy relacionado a lo que son las bacteriosis vasculares, mientras que aquella que se encuentra en la parte aérea, un alto contenido de humedad en el canopio del cultivo de la planta, facilita la sobrevivencia y la diseminación o dispersión de la bacteria, porque la parte foliar va a presentar de manera constante, en determinadas horas del día, esa película libre de agua que le permite a la bacteria sobrevivir y movilizarse, ¿sí? Para poder ingresar, por ejemplo, por un estoma o una lenticela. Profesor, disculpe, y si una planta tiene una bacteriosis, ¿es posible que se la contagie a otra planta, así por riego o por viento? ¿Que las bacterias pasen como los hongos o solo los hongos hacen eso? No, cuando vos tenés, por eso repito, hay bacterias que son habitantes natural del suelo, ¿sí? Y estas bacterias están relacionadas muchas veces a lo que son las bacteriosis de tipo vascular, es decir, que van a ingresar por raíces en muchos casos, ¿sí? Si vos tenés un suelo que tiene
que está casi constante con agua, facilita el movimiento de la bacteria en el suelo para poder llegar a la planta, porque se ve atraída por los exudados radiculares. Entonces puede ingresar a la planta si esas raíces tienen herida. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la parte aérea? Si estamos con una densidad de siembra muy alta o no es la apropiada, se va a mantener siempre un alto contenido de humedad en determinado estrato de esa planta. Ese contenido de humedad favorece a lo que es la sobrevivencia y a la diseminación o dispersión de la bacteria. Ahora, ¿cómo actúa en este caso el agua? Primero, de dos formas. Primero, porque existe esa lámina de agua en superficie de la lámina foliar. Entonces permite el movimiento a través de los flagelos de la bacteria. Y la segunda forma es a través del impacto de la gota de lluvia. Las gotas de lluvia que impactan sobre la parte del tejido foliar afectado rompen tejido y hacen que las bacterias sean proyectadas hacia otras hojas de la misma planta o hacia las hojas vecinas. Si a este impacto de lluvia se le suma lo que es la acción conjunta del viento, entonces sí puede ser transportada la bacteria a una distancia aún mayor, ¿sí? A otra planta o a dos plantas más lejos de la fuente de inóculo. Pero por el viento por sí sola las bacterias no se diseminan. Primero porque se deshidratan y mueren. Sí o sí tiene que estar acompañada siempre o en gran parte de esa dispersión por la presencia de agua. No sé si queda claro o fue peor la explicación. Sí, sí, me queda claro. Es decir, no, por sí solas la bacteria no puede dispersarse tipo la espora de un hongo, pero si da las condiciones en cuanto a acuosas, por riego o por el suelo, sí se pueden dispersar. Así es, eso fue lo que entendí. Así es, sí, sí. Por eso que acá dice Gracias. que la dispersión, cuando hacemos referencia al agua, puede ser por salpicado o como aerosoles. Los aerosoles no es otra cosa que la acción combinada de agua y viento, ¿sí? Que puede transportar a grandes distancias las células bacterianas hacia un tejido sano de una misma planta o de plantas vecinas. Y eso ocurre cuando estamos en presencia de lluvia o cuando se hace el riesgo por aspersión. ¿Sí? La otra forma de diseminación es por medio de las herramientas, cuando se trabaja y estamos en presencia de bacteriosis y no hacemos la desinfección correcta de estas herramientas, entonces sí, vamos transmitiendo la bacteria de una planta a otra o en aquellas plantas donde realizamos el trabajo con estas herramientas. En cuanto a los animales, bueno, hay bibliografía que dice que sí, se puede transmitir por medio de los animales, que también el hombre la puede transmitir por medio de la ropa de trabajo, del calzado, y que también en algunos casos recomiendan hacer siempre el uso de la desinfección de las manos para evitar el transporte de las bacterias cuando uno va tocando el cultivo, o que cree que hay un cultivo enfermo y después pasa un cultivo sano para evitar esa diseminación. En el caso de los insectos, bueno, muy importante en lo que son los moliscutes, lo que son espiroplasma y fitoplasma, para la diseminación de estas bacterias. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Espera que... Colonización del tejido. La colonización del tejido. Bueno, este es un esquemita, también extraído de otro libro, donde tenemos que en alguna porción de esa lámina foliar, ¿sí? Que está marcado con el cuadradito, hay una alta concentración de bacterias, pero que todavía no han ingresado al tejido vegetal, sino que esas bacterias, ante la presencia de esa lámina de agua, se comunican entre ellas, se multiplican, pero también forman una capa denominada biofilm. Ese biofilm no es otra cosa que una capa protectora de mucilaginosa que le permite resguardarse de lo que son las altas temperaturas y protegerse de la radiación. Entonces, en función a la densidad de la población bacteriana que se está formando,
también se va a formar ese biofilm para continuar creciendo esa colonia microbiana. Una vez que esa colonia microbiana ha tomado una cierta densidad de población, recién va a producirse el ingreso al tejido vegetal, que en este caso lo esquematizaron, que se realiza a través de un estoma. Por supuesto, ingresa por el estoma, se mueven intercelularmente a lo largo de todo el tejido parenquimático, y que es lo que se observa luego, cuando colonizan ya el tejido en mayor proporción, la sintomatología típica, que en este caso corresponde a una mancha. ¿Sí? En esta etapa, cuando la población bacteriana se regula y crece hasta un determinado número, es lo que se conoce como quorum sensi, que es la cantidad mínima de bacterias que tiene que existir en una porción de tejido para poder ingresar y colonizar. Es esa cantidad mínima de bacterias que es la que va a desencadenar la enfermedad. Es decir, que una célula bacteriana no produce enfermedad. 2 células bacterianas no producen la enfermedad. 3 células bacterianas que ingresan tampoco van a producir la enfermedad. Que ingresen 200.000 bacterias, que corresponde al quorum sensi, por decir un número, sí van a desencadenar la enfermedad. Entonces, el quorum sensi, repito, es la cantidad mínima de células bacterianas capaz de ingresar al tejido vegetal y desencadenar la enfermedad. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá tenemos ejemplos de cómo son las formas en que penetran las bacterias. Streptomyces lo hace a partir de las lenticelas, ¿sí? El ejemplo típico que dijimos de la sarna de la papa, ¿sí? Son esas costras suberizadas que se encuentran en la superficie de la papa. Simplemente algo más estético que y no produce una pérdida, llamémosle de tipo económica sobre la papa. Sí le resta valor, pero no afecta al tubérculo como tal. Esta es una imagen en el microscopio electrónico de un estoma, ¿sí? Donde se observa el ingreso de las bacterias a través del mismo. La cancrosis y los cítricos, le decían, esas heridas suberizadas, ¿sí? que están rodeadas por ese halo amarillo, típico de las bacterias que presenten el halo, por la acción de las enzimas y toxinas. Esto es lo que observábamos como las venas negras, ¿sí? Que ingresaron por lo que es la parte de los hidatodos. Comienza una clorosis, pero también comienzan a necrosarse las nervaduras y que toman ese aspecto negruzco. Algunas heridas, ¿sí? En este caso asociado a lo que es la cancrosis, heridas producidas por la laceración de la misma espina que tiene la planta de los cítricos, ¿sí? Lastima el tejido foliar, y la bacteria aprovecha esa herida para ingresar y formar como hablamos de la cancrosis, formar los cancros típicos rodeados por el halo amarillo. Esta es una herida producida por el minador de la hoja de los cítricos, donde también está asociado la cancrosis de los cítricos. Bueno, son formas o figuras como para que comiencen a relacionarlo, ¿sí? En cuanto a la sintomatología. Sistema de secreción bacteriana. ¿Qué son los sistemas de secreción bacteriana? Son aquellas formas o son las herramientas que poseen las bacterias para desencadenar lo que es la patogenicidad. Existen 5 tipos de secreción bacteriana, tanto el sistema de secreción tipo 1 como el sistema de secreción tipo 2, esquematizado. ¿Sí? Esto es lo que es la membrana interna de la célula bacteriana, todo el periplasma, ¿sí? Todo esto es célula bacteriana, y esto es la célula vegetal. Tanto el sistema tipo 1 como el tipo 2 está asociado a lo que son toxinas. El tipo 1 está asociado a lo que es la emisión de toxinas desde la célula bacteriana al exterior de ella, pero que no ingresan a la célula vegetal. El sistema de tipo 2 también está asociado a toxinas, pero ahora se suman también lo que son enzimas y otro tipo de proteínas
o factores de virulencia que salen de la célula bacteriana, pero sin ingresar a la célula vegetal. ¿Sí? Es decir, que quedan en el medio y que realizarán su accionar desde este lugar hacia la célula vegetal. Mientras que los tipos de secreción 3, 4, dijimos que son 5, ya ingresan, salen de la célula bacteriana e ingresan a la célula vegetal para cumplir determinadas funciones. Por ejemplo, el sistema de tipo 3 está relacionado con el transporte a través de la membrana de lo que son las proteínas efectoras, ¿sí? Que van a cumplir ciertos tipos de, o va a cumplir funciones patogénicas específicas. Mientras que el sistema de secreción tipo 4, lo mismo, transportan macromoléculas y en este caso está asociado a lo que son macromoléculas, tanto como proteínas, pero también asociado a lo que son material como genético extracromosómico como los plásmidos, ¿sí? Esto sería representado un plásmido. En el caso de agrobacterias, pasa de la célula bacteriana e ingresa a la célula vegetal. Está asociado a lo que son macromoléculas. Mientras que el tipo de secreción, tipo 5, el de autotransporte, ¿sí? Y este ya contiene genes que codifican las adhesinas asociadas a la superficie. Repito, los sistemas de secreción son aquellas herramientas que poseen, o herramientas, o también forman en cómo van a transportar, o cómo podemos decir que son las armas que tienen las bacterias para desencadenar la patogénesis o la patogenicidad en la célula vegetal. Lo que es tipo 1 y tipo 2 hace referencia a aquellas toxinas y enzimas, y también acá en este caso en tipo 2 a toxinas, ¿sí? Ya se combinan las dos, pero que sale de la célula bacteriana sin ingresar a la célula vegetal. Mientras que los sistemas de secreción tipo 3, 4 y 5 ya están relacionados al sistema de autotransporte desde la célula bacteriana al interior de la célula vegetal. En algunos casos están relacionadas a proteínas vectoras, a macromoléculas como proteínas y plásmidos, y aquellas que están relacionadas con autotransporte, como por ejemplo para la proteína para la síntesis de las adhesinas. Bueno, sigamos como llegamos. En cuanto a fitoplasma y espiroplasma, dijimos, bueno, cuando vimos la clasificación taxonómica, que teníamos todas aquellas bacterias que se dividían tanto en gran negativa como en gran positiva, y que poseían pared celular, mientras que aquellas que no poseían pared celular, lo agrupábamos en el filum Pterenicutes o Firmicutes, y que correspondían a la clase de los Molicutes. Específicamente hablamos de espiroplasma y los fitoplasmas. Esta es una imagen al microscopio electrónico de lo que es la presencia de los fitoplasmas en los vasos floemáticos. Perdón. En la presencia de los vasos floemáticos. ¿Sí? Es decir, que los fitoplasmas, el único lugar donde los vamos a encontrar en la planta, va a ser en el tejido vascular, específicamente en los vasos floemáticos. ¿Cómo está compuesto un fitoplasma? Bueno, una membrana celular, tiene ribosoma, y presenta una cadena de ADN circular, no es una doble cadena. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, no presentan pared, por lo tanto son difíciles de aislar, por el simple hecho que son muy sensibles a los cambios osmóticos y de pH, por más que se conozcan todos los requerimientos nutricionales de estos microorganismos, no se los puede aislar en el laboratorio. Acá dice no son cultivables in vitro, lo que tenía, por lo tanto, para estudiarlo, ¿qué es lo que se hace? Para hacer un diagnóstico, en este caso los fitoplasmas, como no podemos hacer aislamiento en el laboratorio a partir de una muestra, ¿qué es lo que se hace? Directamente análisis a través de técnicas moleculares sobre el material vegetal que sospechamos de la presencia de un fitoplasma, y también analizamos el vector que está asociado
al transporte de este, y que está también asociado, por supuesto, al material vegetal, ¿no? Entonces se analiza tanto el material vegetal como el vector a través de técnicas moleculares para determinar la existencia o no de los fitoplasmas. Siempre se encuentran en el tejido floemático y se presentan como cuerpos pleomórficos, como lo estamos viendo acá, ¿no? Transmisión, siempre por insectos vectores, que poseen el aparato bucal picado suctor y que se alimentan a partir de la savia del sistema floemático. ¿Cuáles son los vectores asociados a la transmisión de los fitoplasmas? Todo lo que corresponde en una orden Homoptera y que más se conocen como, lo van a conocer como las famosas chicharritas, ¿sí? También se pueden transmitir por propagación vegetativa, esto es lo más importante. Por eso que nombraba que cuando hablábamos del HLV, que es producido por un fitoplasma, la propagación vegetativa es muy importante controlarla, sobre todo en los viveros, a la hora de hacer los injertos, y usar plantas que se encuentran enfermas para propagarla. También se puede transmitir a partir de plantas parásitas como la cuscuta. Ejemplo, injerto, propagación vegetativa, bueno, lo que es frutilla, es un hospedante muy apetecible por los fitoplasmas, donde presenta distintos tipos de sintomatología, es decir, que si tomamos plantas o plantas hijas a partir de una planta madre de frutilla, que ustedes saben cómo se propagan, ¿no es cierto?, a través de los estolones, seguramente vamos a tener plantas enfermas y vamos a seguir diseminando la presencia del fitoplasma en otras regiones. Y esto es lo que es la planta parásita, que lo que se hace, se enrolla en las plantas enfermas, toma la bacteria y luego cuando afecta a otra planta la transmite a una planta sana. Sintomatología, bueno, la sintomatología que presentan los fitoplasmas es muy variada, ¿sí? Muy variada, se la puede confundir en algunos casos con alguna sintomatología producida por los virus, pero existen algunas de ellas que son características de los fitoplasmas y que pueden ayudar a la aproximación de que se tratan de esto. Por ejemplo, ¿qué sintomatología? Las clorosis o amarillamiento, es lo típico. Pero si esa clorosis está seguida por una coloración rojiza de la hoja, ¿sí?, como estamos viendo acá, bueno, podemos sospechar de un fitoplasma. Como sospechamos y no podemos hacer aislamiento en laboratorio, directamente se toma muestra vegetal, buscamos si presenta algún vector asociado a la planta que pueda transmitir el fitoplasma y hacemos las técnicas moleculares tanto en material vegetal como en el vector, en el insecto vector. Las virescencias, recuerden que lo que es una virescencia como síntoma, es decir que en este caso las flores no toman su coloración normal, sino que se mantienen verdes, bueno, algo típico de observar en los fitoplasmas. La filoria, es decir que el desarrollo de una flor normal no se da como tal, sino que toda la parte foliar floral es sustituida por la parte foliar. La esterilidad de las flores, bueno, no hay producción de semillas. Tenemos las escobas de bruja, ¿sí? Recuerden lo que es una escoba de bruja, que también lo tienen descrito dentro de la sintomatología, y que no es otra cosa que una excesiva, no multiplicación, sino ramificación o excesivo número de brotes desde un mismo punto por lo que se ha cortado los entrenudos, ¿sí? Pues llaman escoba de bruja, sobre el mismo punto salen numerosas ramificaciones. ¿Sí? Acá vemos lo mismo. ¿Sí? Bueno, otros síntomas típicos son los arrosetamientos, que también viven por la cortación de los entrenudos, las famosas muertes descendentes, amarillamiento de la parte apical hacia la parte basal de la planta, ¿sí? Muerte descendente, muerte total de la planta. Y acá una clasificación de algunos ejemplos de alguna especie de fitoplasma. Por ejemplo, candidato fitoplasma asteri, bueno, tienen un montón. ¿Cómo se llega a esta clasificación de fitoplasma? Siempre analizando lo que es la región más conservada de su ácido nucleico,
que es la 16SRL, 16S mejor dicho, que es la que se estudia para poder hacer esa clasificación. ¿Sí? Se estudia la composición de las bases nucleotídicas y en función de eso se compara y se clasifican los fitoplasmas. Los espiroplasmas también, al igual que los fitoplasmas, no poseen pared celular, pero estos sí pueden cultivarse en medios de cultivo, en medios muy enriquecidos, que pueden presentar, como dice acá, colonia en forma de huevo frito. ¿Sí? Es algo típico. También, a diferencia de los fitoplasmas, los espiroplasmas presentan filamentos helicoidales, que parecen molinetes, y eso es lo que les permite dar un movimiento y para poder desplazarse. ¿Sí? Son movimientos rotatorios, lo que les permite poder desplazarse. La mayoría de los fitoplasmas se encuentran en las glándulas salivales o en la hemolinfa de los insectos, y también, al igual que los fitoplasmas, los vamos a encontrar en el interior de la planta, en el sistema floemático. ¿Sí? La sintomatología también muy parecida a alguna sintomatología producida por los virus, y también a la sintomatología producida por los fitoplasmas, por ejemplo, achaparramiento, frutos pequeños, lo mismo ocurre con los fitoplasmas, por ejemplo, en HLB, escoba de bruja, lo que tuvimos, inversión del proceso de coloración, es decir, que no cambia de color, que en vez de pasar de un color verde a un color característico del fruto, no sucede eso, o comienzan a ponerse verde nuevamente. Y por supuesto, como toda enfermedad, va a llevar a una disminución del rendimiento o de la producción dependiendo del órgano afectado. Enanismo, el ejemplo más típico es el fitoplasma en la planta de maíz, que presenta esas bandas amarillas de manera paralela a la nervadura central y que luego van a tomar una coloración rojiza. Como hablamos de enanismo, bueno, tendremos plantas de menor porte con respecto a una planta de crecimiento normal. Habrá esterilidad de espiguillas, bueno, y entre otros síntomas que es típico de lo que es el enanismo del maíz producido por Espiroplasma kunkeli. Y hasta aquí llego con lo que es la parte de bacterias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Así que lo repasamos antes de pasar a virus. Bueno, parece que nada. Clarísimo, Bruno. Bueno, cambio de diapositiva. Bueno, tomo un poquito de agua y continuamos. No hay pregunta de bacteria entonces. Bueno, vamos con los virus y con los viroides, si es que llegamos. Acá habían preguntado antes cuánto puede sobrevivir en el rastrojo las bacterias en general. Eso va a depender del género de bacteria que estemos hablando. Hay bacterias que están asociadas, aunque son típicas bacterias del suelo, que por supuesto van a tener un periodo de sobrevivencia mucho mayor con respecto a una bacteria que está asociada al tejido foliar. Pero pueden pasar tranquilamente de un ciclo de cultivo a otro. No hay problema. Por eso cuando uno después estudia la parte de manejo, existen técnicas que hacen referencia a que pueden romper el ciclo de estos microorganismos y reducir lo que es el periodo de sobrevivencia. Pero bueno, es otro tema ya.
pero como tal pueden pasar de un ciclo a otro. Acá pregunta Margarita si todas las bacterias producen halo clorótico. No, no todas las bacterias. Por ejemplo, si hablamos del Agrobacterium, que es una bacteria hiperplásica, vos no vas a notar la presencia ni de mancha foliar, ni nada con respecto a eso, sino que va a tener otro tipo de sintomatología. Si hablamos de, por ejemplo, una bacteria que produce pudrición, tampoco vas a ver el halo amarillo. Es decir, que las bacterias que están asociadas a las manchas foliares, y en algunos casos a lo que son los cancros, que afectan hojas, sí podés tener presencia de halo. Podrías llegar a tener presencia de halo. Algunas bacterias producen manchas foliares, pero no te producen el halo amarillo. Y eso ya depende del género del que estemos hablando. Tiene que quedarse ¿No? como que las bacterias no son las únicas que producen halos cloróticos en el caso de mancha, y al mismo tiempo no todas las bacterias que producen manchas parenquimáticas producen halos cloróticos. Exactamente. Porque muchas veces también se van a encontrar con la presencia de manchas foliares producidas por hongos, que sí presentan también un halo amarillo. Entonces, si tomamos como regla general que todas las bacterias producen halo amarillo y solamente las bacterias, estamos cometiendo un error imperdonable a la hora de dar un diagnóstico, ¿sí? Porque estamos confundiendo bacterias con hongos. Entonces, no nos quedemos con eso. Es decir, siempre que el halo amarillo te hace una aproximación a que puede llegar a ser una bacteria, podría llegar a ser, pero repito, hay hongos que también producen manchas foliares y que están acompañados de ese halo amarillo. Entonces ahí sí o sí habrá que ver la presencia del signo. Si observamos oblea, será bacteria. Si observamos otro tipo de signo, podremos estar en presencia de un hongo. No es tan sencilla la fitopatología. Profe, Bueno, ¿sí? ¿por qué ahí a donde dice agentes, o sea, por qué pone agentes bióticos en virus y viroides y en bacterias puso agentes abióticos? Por ¿No eso tendría que dije, ser al revés? ahí Ah, está correcto. mal. Dije, está Ah, mal, bueno, bueno. es biótico, no abiótico. Ah, listo, listo. Entonces yo no Sí, sí, escuché. yo lo corregí cuando dije agente abiótico y dije, no, está mal puesto, es biótico. Lo tipié mal. Estamos, gracias, profe. Bien. Bueno, vamos con los virus y viroides. Virus. Estamos viendo la imagen de una planta de tabaco afectado por una virosis, que en este caso la virosis corresponde al famoso TMB, el mosaico del tabaco. Sí, ustedes ya saben como por definición a qué hace referencia un mosaico, que no es otra cosa que la presencia de áreas que están definidas por una coloración normal de la hoja, ¿sí? Una coloración verde normal, con respecto a una coloración más clara o verde claro, bien definida una con otra. ¿Y esto es porque? Simplemente porque las partículas virales afectan lo que es cloroplasto, ¿sí? Por lo tanto, si afectan cloroplasto, estará afectado lo que es la producción del pigmento de la clorofila, y eso es lo que da esa clorosis, ¿sí? Que da el aspecto de un mosaico. En algunos casos podremos tener la presencia de un moteado, que eventualmente evolucionará o no a un mosaico. Bueno, esto es lo que es la imagen típica de una virosis. Uno de los síntomas que producen las virosis. ¿Qué son los virus? Bueno, acá hablamos que son entidades biotróficas. Hablamos de entidades porque por sí solos no pueden sobrevivir. Es decir, que sí o sí necesitan estar asociados a su hospedante, a la célula de su hospedante, a la célula vegetal, porque estamos hablando de virus fitopatógenos, que no pueden sobrevivir por sí solos fuera de ello y que necesitan también de estas células para poder multiplicarse o replicarse y formar nuevas partículas virales. Siempre están asociados a organismos vivos, por lo tanto son, o lo clasificamos dentro de los organismos biótrofos. Son altamente específicos porque, bueno, hay dentro de la clasificación de los virus
muchos de ellos, o la gran mayoría, afecta a pocas especies, que tienen pocas especies como hospedantes, mientras que hay otros virus que tienen muchos hospedantes que rompen esta regla. Como dijimos, no se pueden multiplicar fuera de su hospedante, están desprovistos de la maquinaria celular para sintetizar sus propias proteínas y producir energía, por lo tanto, al ingresar a la célula vegetal, ellos codifican o ordenan la codificación de nuevas proteínas que les sirven para formar nuevas partículas virales y producir su propia energía para seguir desarrollándose. Bien. En cuanto a la forma de los virus, vamos a ir un poquito más rápido. ¿Cómo pueden ser estos virus? Bueno, tenemos aquellos virus que son alargados, es decir, que son más largos que anchos, y que a su vez pueden ser de esta forma alargada, rígida o flexuosa. También están aquellos que son basiliformes, es decir, que son alargados, pero que en sus extremos son redondeados. Los isométricos, también llamados icosaédricos. Están los geminados, aquellos virus que presentan ¿cómo se dice? Partículas, dos partículas semejantes para formar la partícula viral. Están los isométricos cubiertos, los virus multipartículas, que presentan que para formar la partícula viral como tal y que sea infecciosa, todas las multipartículas tienen que estar presentes para ser infecciosas. Acá tenemos lo que son imágenes de lo que son los virus isométricos o icosaédricos, ¿sí? Da el aspecto de ser esférico, pero presentan esta forma, ¿sí? Lo estamos viendo. Estos son lo que son virus germinados, son dos partículas de virus que están unidas. Tenemos los virus alargados, rígidos, como el caso del TMB. Tenemos los virus alargados flexuosos. Tenemos los virus que son basiliformes, es decir, que tienen sus extremos redondeados. Y todos los virus que son alargados presentan en su interior su ácido nucleico enrollado, y a su vez ese ácido nucleico está cubierto también por una capa enrollada de proteína que se denomina cápsula o cápside. Esa cápside es de naturaleza proteica y cada unidad que forma esa cápsula se denomina capsómero. En cuanto, bueno, hay otros virus que presentan inclusiones, que para algunos casos o para algunos autores, estas inclusiones serían el signo de los virus, pero bueno, no todos lo toman como tal y nosotros tampoco. Por eso decimos que los virus no presentan signos, ¿sí? Las inclusiones para algunos virus, no para todos, es típico de un género o de una familia. ¿Cómo están compuestos los virus? Bueno, de afuera hacia adentro están compuestos por proteínas, ¿sí? Que van a dar lugar a la formación de la cápsula o cápside, y esa cápside, como dijimos anteriormente, está formada por subunidades de aminoácidos o proteicas denominadas capsómeros. La cantidad de proteínas que pueden presentar los virus varía del 60 al 95%, por lo tanto, la composición de la cantidad de ácido nucleico que pueden presentar los virus va a ir de un 40% a un 4%. Por lo general, o la mayoría de los virus fitopatógenos, el ácido nucleico corresponde a ARN. También existen virus que presentan ADN, así que, pero son los menos. En cuanto a qué otro componente pueden presentar los virus, enzimas. Las enzimas sí son importantes, como el caso de las transcriptasas o las enzimas de transporte, que son las que van a dar lugar, este tipo de enzimas van a dar lugar, una vez que ingresan a la célula vegetal, a la transcripción de nuevas partículas virales. No partículas virales. Van a dar lugar a la transcripción de una nueva cadena de ácido nucleico. Y en algunos casos, no en todos, hay virus que se lo denominan virus cubiertos o envueltos, y son los que presentan una membrana lipídica que los recubre.
En cuanto a la función biológica de los componentes de estos virus, la cubierta proteica, bueno, dijimos que sirve de protección, que interviene en la transmisión por vectores y también interviene en la manifestación de los síntomas. ¿Qué quiere decir esto que interviene en la manifestación de los síntomas? Que una vez que la partícula viral ha ingresado a la célula vegetal, tiene que estar la partícula viral completa, es decir, que tiene que estar tanto la proteína, la cápsula, como el ácido nucleico para que pueda ser infectivo y manifestar la sintomatología. Si está solamente el ácido nucleico, no manifiesta, no desencadena la enfermedad y no se manifiestan los síntomas. ¿Por qué también es importante la cubierta proteica? Bueno, porque está relacionado con la respuesta antigénica que generan los virus y nos permiten, a través de lo que son técnicas, las famosas técnicas de ELISA, que son técnicas serológicas, poder identificarlos correctamente a estos virus. En cuanto al ácido nucleico, bueno, el ácido nucleico es infectivo, es decir, que se puede multiplicar, pero que tiene que estar presente junto con su proteína para que sea, como dije anteriormente, manifestar la enfermedad y los síntomas. En cuanto a las enzimas, dijimos que la transcriptasa es la más importante porque ordena la transcripción del ácido nucleico. La clasificación de los virus está basada en su genoma. Dijimos que el genoma de los virus corresponde a ácidos nucleicos, tanto a ARN, en su gran mayoría, como a ADN. Pero a su vez, estos ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, pueden ser de cadena simple o de cadena doble. ¿Sí? Por eso, pero a su vez, también se complica la clasificación de los virus, porque pueden tener el proceso de transcripción inversa o reversa, como dice acá. Es decir, que el proceso de multiplicación o de transcripción de estos virus que presentan este tipo de cadena, de sentido positivo o negativo, cambia o es más complejo dependiendo del sentido de esa cadena. También existe una clasificación en familias, género y especie basada en la combinación tanto de su morfología, como vimos anteriormente, si son alargados, pesosos, rígidos, si son basiliformes, si son icosaédricos o no, en función de las propiedades del genoma, las propiedades biológicas y las propiedades serológicas. Las propiedades serológicas están relacionadas con esa respuesta antigénica que brinda o que es facilitada por la cubierta proteica, que es la cápside. ¿Qué es lo que pasa cuando el virus llega a la planta y tiene que ingresar a ella hasta llegar a la célula vegetal? Bueno, ¿cómo pueden ingresar los virus? A través de heridas o a través de vectores. Una vez que ingresó al tejido vegetal e ingresa a la célula vegetal, ¿qué es lo que produce? Bueno, primero va a penetrar, como dijimos, a través de heridas o de vectores. Una vez que está en la célula vegetal, esta partícula que está formada por ácido nucleico y por la cápsula se desacopla, es decir, que se separa por un lado la cubierta proteica y por otro lado lo que es el ácido nucleico. Y hablo de ácido nucleico porque dijimos que pueden ser virus de ARN o virus con ADN. Y por eso hablamos de ácido nucleico. Una vez que se han separado, comienza la multiplicación de ácido nucleico. ¿Sí? Si es ARN, tendremos que hacer el proceso de traducción, y si es ADN, el proceso de transcripción reversa o de traducción. ¿Sí? Eso ustedes ya lo saben bien y lujo de detalle cuando estudiaron la parte genética. ¿Sí? No nos vamos a detener acá. Y en aquellos casos que son virus con más de 2 partículas, tienen que estar presentes todas ellas para volver a ser infectivos junto con la cubierta proteica. Una vez que se ha multiplicado ese ácido nucleico, nuevamente este virus va a codificar o va a ordenar la síntesis de proteína a partir de los ribosomas para que posteriormente se produzca el ensamble, es decir, que tanto el ácido nucleico que se ha sintetizado
y la cubierta proteica o nueva proteína que se ha formado, que va a dar la cápsula, se van a ensamblar, ¿sí?, dando lugar a la nueva partícula viral. Por supuesto, este proceso no es que se produce una sola vez en la célula, sino que se repite muchísimas veces, dando lugar a la síntesis de cientos de partículas virales. ¿Qué es lo que sucede con esa célula vegetal? ¿Sigue viva eternamente? No. Esa célula vegetal, por todo el desgaste y por todo el proceso que estas partículas virales generan en esa célula, eventualmente irán envejeciendo y morirán. Este es un esquema de cómo se duplica la partícula viral una vez que ingresa a la planta, pero solamente está representado lo que es el ácido nucleico. Dijimos que cuando la partícula viral ingresa a la planta, se produce el desacople. Por un lado la cubierta proteica y por otro lado el ácido nucleico. Cuando ingresa ese ácido nucleico, y acá vamos a hacer referencia a lo que es ARN, ese ácido nucleico ingresa al núcleo y ordena la síntesis de una nueva cadena, ¿sí?, de su imagen especular. Esta es la que ingresó, ordena la síntesis de una imagen especular, ¿no?, y toma el aspecto de doble cadena, ¿sí?, sentido positivo y sentido negativo. Una vez que se ha formado esa doble cadena, ¿sí?, o su imagen especular, inmediatamente comienza a desacoplarse, comienza a separarse la cadena positiva, donde la cadena que es de sentido negativo va a servir de molde para una nueva cadena. Están viendo que acá se está ensamblando nuevas bases en esta cadena de sentido negativo. Esta cadena que era positiva y que se ha separado forma lo que es el nuevo ácido nucleico de la partícula viral. Y la que se formó, ¿sí?, que de aspecto de doble cadena, nuevamente se va a comenzar a separar para formar una nueva cadena viral. Este proceso se repite muchísimas veces y es lo que va a dar lugar, cuando se una con la nueva cubierta proteica, a la nueva partícula viral que se van a transmitir a las otras células vegetales a través de los plasmodemos. Por medio de los plasmodemos pasan a las otras células vegetales. Y este proceso se repite en numerosas células vegetales. ¿Queda claro cómo es el proceso de duplicación? Si no, lo repito. Profe, una consulta. La cadena negativa entonces siempre sería la que sirve de molde y la positiva sería la que se desplaza para formar la nueva cadena virósica. Así es. Sí, señor. ¿Puede repetir, profe? Sí, ningún problema. Dijimos que cuando la partícula viral que está formada por ácido nucleico y la cápsula ingresa a la célula vegetal, se desacopla. Por un lado va el ácido nucleico y por otro lado va lo que es la cubierta proteica. Este ácido nucleico, que es ARN, sentido positivo, cuando ingresa al núcleo, ordena la síntesis de una nueva cadena. Entonces forma su imagen especular de sentido negativo. Una vez que se ha formado esa nueva cadena, que es una doble cadena, inmediatamente comienza a separarse lo que es la cadena positiva de la cadena negativa, siendo la cadena negativa la que va a servir de molde para una nueva cadena positiva. La que se acaba de separar, ¿sí?, esa cadena positiva que se acaba de separar, es el nuevo ácido nucleico del virus o del virión, ¿sí? Por eso vemos que acá se separa. Nuevamente acá sucede lo mismo que en este paso. La cadena negativa formó una cadena doble, se separó la cadena positiva, pero a su vez la cadena negativa sigue sirviendo de molde para formar
nuevas cadenas positivas. Cada una de las cadenas positivas que se van formando, se van a ir separando y van a formar la nueva cadena de ese virus, de ácido nucleico. Acá solamente se forma el ácido nucleico. Luego, cada uno de estos ácidos nucleicos se van a ensamblar con sus respectivas cápsulas que se han formado porque ha ordenado la codificación de proteínas a partir de los ribosomas. Cuando se produce esa unión de cápsula o proteína con el ácido nucleico, la partícula viral está completa y es la que es realmente infectiva. ¿Sí? Ese proceso se repite muchísimas veces dentro de la célula y todas las partículas virales que se han formado, es decir, que están formadas por ácido nucleico y por la cápsula, se van a mover de una célula a otra por medio de los plasmodemos. Es decir, que este proceso se repite en numerosas células a medida que va avanzando o que se van formando las partículas virales y que van pasando de una célula a otra. ¿Se entiende ahora? Estamos en la misma. Bueno, translocación y distribución de los virus en la planta. Dijimos que ya habían penetrado, que se había producido todo el desacople, la multiplicación. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Se tienen que mover a través de las células. ¿Cómo dijimos que podían penetrar los virus? O llegar primero por heridas o pueden ingresar a través de que se produzca algún tipo de herida o por lo que es el transporte de algún vector que llega que pueden transmitir estas partículas virales. Una vez que han ingresado a la célula vegetal y ha ordenado bueno, acá está en etapa, ¿no? Ingresa la partícula viral, se desacopla, el ácido nucleico se comienza a multiplicar, ¿sí? Va a pasar de una célula a otra por medio de los plasmodemos, y ese proceso se repite en todas las células parenquimáticas, ¿sí? Una y otra vez, hasta que nuevamente comienza la unión tanto del ácido nucleico como de la cubierta proteica que se ha sintetizado, y las nuevas partículas virales están formadas para que posteriormente puedan llegar al sistema vascular, específicamente a lo que es el floema, y transportarse por este movimiento rápido y se sistematice en toda la planta. Una vez que están en el sistema floemático, también estas partículas virales pueden ingresar a las células adyacentes del sistema vascular que es tejido parenquimático. ¿Sí? Por eso que acá dice que penetran, hay un movimiento lento que se produce de célula a célula, que a través de los plasmodemos, y estamos viendo que acá se mueve por acá, se mueve por acá a través de los plasmodemos, y que luego, una vez que llega al sistema vascular, o específicamente al sistema floemático, se mueve y se sistematiza por medio de todos los a través de los fotosintatos, a través de toda la planta, y es por eso que podemos encontrar la sintomatología a lo largo de toda la planta, o la sintomatología típica de los virus expresado en toda la planta. Por eso decimos que los síntomas son sistémicos. ¿Cómo se pueden transmitir los virus de una planta sana, de una planta enferma a otra sana? Transmisión mecánica, como dijimos, el mismo trabajo del productor con la maquinaria o el mismo con las manos, pasa de un virus que se transmite de esa forma, de una planta enferma a una planta sana. Por ejemplo, el caso típico de transmisión mecánica, cuando se generan heridas, ¿sí? O laceraciones, en el caso del mosaico del tabaco. Propagación vegetativa, bueno, acá está la mayoría. Prácticamente todos los virus pueden transmitirse vegetativamente, es decir, que si usamos material de propagación como injerto, como esqueje, rizomas, tubérculos, y todo lo que utilizamos con propagación vegetativa que estén enfermos, por supuesto que se va a propagar y transmitir a su descendencia o a la nueva planta que de origen. Transmisión por semilla. No todos los virus se transmiten por semilla, algunos de ellos sí lo pueden hacer, así que eso hay que tener cuidado cuando hablemos de transmisión por semilla.
No lo tomemos como que todos se transmiten por semillas. Transmisión por polen, bueno, por el tamaño de la partícula viral, el grano de polen que es afectado por la partícula viral puede llegar a ingresar al tubo polínico y que posteriormente se manifieste la sintomatología típica de ese virus a través de lo que es el proceso de polinización y fecundación. Se te puede transmitir por algunos nemátodos, ¿sí? Como los genos nepovirus y tobravirus, ¿sí? Típico de los nematodos del género Paratrichodorus, ¿sí? También por ácaros, el ejemplo más típico que tenemos de transmisión por ácaros hoy por hoy es el que afecta a los cítricos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, que teníamos un foco de infección en lo que era acá al norte de la provincia, en algunas plantaciones citrícolas. Se me fue el nombre, no importa. Pero sí, sepan que existe el nombre, que existe la transmisión por ácaros también. Y bueno, también se puede transmitir por algunos hongos, que son los plasmodios orales, ¿sí? Pero bueno, que no es lo más común. Disculpa, Bruno, no podía prender el micrófono, por eso llegué tarde. Por ácaros se transmite la leprosis de los cítricos. La leprosis de los cítricos, sí, me salía sorosis, pero no era sorosis, la leprosis de los cítricos, exactamente. ¿Sí? Que bueno, ese también es un ejemplo típico, que el lugar donde el ácaro se está alimentando también produce un halo amarillo, que es típico, y no necesariamente es una bacteria lo que está generando esa sintomatología. O sea que acá también tenemos ese ejemplo típico de un halo amarillo. Pero bueno, sepan que es importante en cítrico la leprosis. ¿Sí? Otra característica importante que tiene el virus de la leprosis es que uno de los pocos que ataca de forma localizada, es decir, que no se difunde sistémicamente por la planta. Así que eso también es algo importante para tener en cuenta. Exactamente. O sea, es típico de observarlo en el fruto. Así es. Gracias, Luis. De nada. Y bueno, la transmisión por insecto, digamos que acá, como dicen, están los vectores más importantes, porque tenemos tanto áfidos como chicharritas y mosca blanca. Dependiendo de todos los géneros, bueno, tendremos aquellos que transmiten por áfido, mosca blanca, por los tres, por los coleópteros, que tenemos muchísimos ejemplos como para poder ver. ¿Sí? Pero sepan que también se transmiten por insectos. Trips, el ejemplo típico que tenemos nosotros en lo que es el cultivo del tabaco, es el corcovo del tabaco, aquellos transmitidos por áfidos o pulgones, tenemos lo que es el PBI o Potatus virui del tabaco, ¿sí? Así que tenemos varios ejemplos como para poder tenerlo en cuenta. En cuanto a la relación vectores-virus, bueno, esto también ya lo saben, creo que de zoología, aquellos que se clasifican como virus no persistentes o estilitales, los virus persistentes y los semipersistentes. Los virus no persistentes o estilitales son aquellos que el vector, en este caso, toma, una vez que se alimenta una planta enferma, toma la partícula viral, pero esta se mantiene solamente en su aparato bucal y no ingresa a lo que es el sistema de la hemolinfa, ni mucho menos se reproduce en el cuerpo de este insecto o vector. Mientras que los virus persistentes, sí, una vez que se alimenta, toma la partícula viral, puede ingresar, y de hecho ingresa a lo que es el sistema circulativo o de la hemolinfa, y también puede propagarse, es decir, que se multiplica dentro del organismo de este insecto vector, pero no lo transmite a su descendencia. Mientras que los virus semipersistentes tienen un comportamiento intermedio entre los dos anteriores. ¿Cómo hacemos para identificar o caracterizar las virosis? Bueno, lo primero, observar la sintomatología. Nada sencillo, ¿por qué? Simplemente por el hecho de que los síntomas que producen muchas veces están asociados o se pueden confundir con deficiencias nutricionales,
En otros casos pueden confundirse con fitotoxicidades, ¿sí? Por exceso de fertilizantes, por la aplicación de algunos herbicidas, sobre todo los que son de tipo hormonal. Es decir, que por la sintomatología, bueno, digamos, puede haber una aproximación, pero no es lo más típico como para identificar virosis. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a la propiedad del jugo infectivo, que esto se trabaja en laboratorio, donde tenemos en cuenta lo que es el punto de inactivación termal y el punto de dilución final. El punto de inactivación termal es la máxima temperatura a la que se somete ese jugo infectivo, ¿sí? Que no es otra cosa que el jugo infectivo se saca a partir de una muestra vegetal afectada con sintomatología de una virosis, que creemos que es una virosis, se macera y se obtiene todo el contenido acuoso que contiene las partículas virales. Entonces lo sometemos a distintos grados rango de temperatura y observamos cuál es la máxima temperatura que soporta esa partícula viral sin que pierda sus propiedades infectivas. Para cada especie de virus, el punto de inactivación térmico es específico, es decir, que no se repite en otro. Perdón, no es que no se repite en otro. Quiere decir que si uno asocia la sintomatología con las propiedades del jugo infectivo, tanto el punto de inactivación termal como el punto de dilución final, y también puede hacer una observación en el microscopio, uno puede caracterizar de quién es la especie que estamos hablando, ¿sí? Es decir, que la sintomatología por sí sola no te dice quién es. Las propiedades del jugo infectivo te puede dar un indicio de quién se puede tratar cuando analizamos la propiedad, el punto de inactivación termal. Mientras que el punto de dilución final es la máxima dilución que hacemos de ese jugo infectivo sin que pierda la capacidad infectiva. Repito, tanto el punto de inactivación termal como el punto de dilución final puede ser específico para una especie, pero se puede repetir en otra especie. Es decir, que muchas veces este dato por sí solo no nos dice de quién es el virus como tal, sino que tenemos que hacer uso de toda esta secuencia de trabajo como para determinar de quién se trata ese virus. Por supuesto, si hay dos virus que presentan tanto el punto de inactivación termal como el punto final de dilución, hay dos virus que son idénticos estos dos datos, bueno, a lo mejor la forma de transmisión varía. A lo mejor uno es de transmisión mecánica y el otro es de transmisión por vector. Entonces ya nos permite separar dos grandes grupos de virus para seguir trabajando. El rango de hospedante quiere decir cuáles son aquellos hospedantes que este virus puede afectar, y a partir de plantas indicadoras no puede decir si hay una respuesta o no a través de una necrosis en ese tejido afectado, si se trata o no de determinados virus. Si observamos el microscopio, bueno, mucho mejor, porque de alguna manera nos está diciendo, o nos dice mucho en realidad, si se trata de un virus que es alargado flexuoso o se trata de un virus que es alargado rígido. Y con la serología, que hacemos uso de lo que es ya las propiedades antigénicas de lo que proporciona la cápsula proteica de ese virus, podemos hacer lo que es una técnica de ELISA, que es altamente específica para cada tipo de virus con su anticuerpo correspondiente. ¿Sí? Digamos que este es el camino que se debe recorrer para caracterizar una virosis. Por supuesto que hoy existen técnicas más modernas, como las técnicas moleculares, que no olvidamos de todo esto. Directamente hacemos una técnica molecular y por comparación de patrón podemos saber de qué tipo de virus estamos hablando, o de qué especie de virus estamos hablando. ¿Sí? Pero bueno, esto lo tienen que saber como para que sepan cuál es el camino que se debe recorrer para caracterizar las virosis. Bueno, en cuanto a los viroides, que son muy parecidos o muy próximos a los virus,
cuanto a la sintomatología que producen, ya que también es algo complicado poder identificarlo a simple vista por la sintomatología, y que a grandes rasgos, ¿qué podemos decir? Que presentan solamente como ácido nucleico ARN, ¿sí? Pues su genoma es ARN, es desnudo, no tiene cubierta proteica como en el caso de los virus, y que no producen proteína cuando infectan una célula vegetal, ¿sí? Esto no se desacopla ni se van a acoplar nada, porque al ser ARN desnudo, no producen proteína ni cubierta proteica. Los síntomas, similar a los virus, como dijimos. Este ácido nucleico, en algunos casos presenta el aspecto de doble cadena por el apareamiento de bases. Es un ácido nucleico circular que, si nosotros lo analizamos en su estructura, presenta distintas regiones. Presenta 2 regiones terminales, ¿sí? Presenta una región patogénica, una región variable y una región central prácticamente constante, que es lo que nos sirve para poder clasificarlo taxonómicamente en 2 grandes grupos. Bueno, si esos viroides presentan o no esa región central, lo podemos clasificar en la familia, en el grupo PSTBD, en familia postviroide, es decir, que presentan esa región central y que estos viroides se van a replicar en el núcleo de la célula vegetal. Aquellos que no presentan la región central se lo clasifican en el grupo ASBD o familia Absumviroide, es decir, que carecen de esa región central, pero en estos casos, estos viroides para esta familia se van a replicar en el cloroplasto. ¿Sí? Son 2 grandes grupos que se los separa sistemáticamente. Repito, lo que presentan la región central son los postviroides y que se van a replicar en el núcleo de la célula vegetal. Lo que carecen de la región central, que estábamos viendo acá, ¿sí? Que es la constante, que es la que se usa para caracterizarlo, se lo denomina o están dentro de la familia Absumviroide. Y en este caso se van a replicar, para diferenciarlos de la familia anterior, en el cloroplasto. ¿Sí? Bueno, en cuanto al diagnóstico, se hacen ensayos inmunológicos, los viroides no producen proteínas durante su infección. Por lo tanto, lo que se recomienda para su identificación es hacer pruebas moleculares, como por ejemplo un PCR. ¿Sí? Y eso es todo lo que tengo para decir de virus y viroides a grandes rasgos. Si tienen preguntas, los escucho. Profe, una consulta. En cuanto a la transmisión, ¿se puede decir que el viroide sería más agresivo porque no necesita la cadena proteica para infectar la planta? No, no es que sea más agresivo. En realidad los viroides también necesitan de vectores para poder multiplicar, para poder ser transmitidos, pero están más asociados a regiones tropicales los viroides. En cambio los virus los tenés presentes en todas las regiones. No es que sea más agresivo, no. Eso va. Vos acordate que estamos hablando, para hablar de agresividad, vos siempre tenés que centrarte o tener presente lo que es el triángulo pirámide de la enfermedad. Va a depender del hospedante, de la susceptibilidad de ese hospedante, va a depender de las características del patógeno, en este caso el viroide, y de las condiciones ambientales que van a acompañar tanto en este caso al viroide como si son favorables o no al hospedante. Es decir, que esa agresividad no está relacionada por la cubierta proteica, no. Eso para todos los casos, es como que me pregunté si una bacteria es más agresiva que un hongo. Y es exactamente lo mismo, va a depender de la especie que esté hablando y de cómo se presenta ese patosistema. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Nada. Bueno, No hay pregunta en el chat tampoco. bueno, si no hay más preguntas, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Ya van a tener el complemento también para poder ampliar la temática, así que ya lo estaremos subiendo. Si no hay más, bueno, hasta aquí llegamos. Que tengan una buena jornada, chicos. Buena jornada, Luis, también. Semana, nos vemos la semana que viene. Buen fin de Luego, semana. gracias. Gracias, profe. Gracias, Fe, hasta luego.